Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un mono o enterizo como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podéis descargar totalmente gratis del blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote siempre de cinta adhesiva. Luego, recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a extender bien la tela sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad teniendo en cuenta la dirección del hilo de la misma y con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Y vamos a colocar los patrones como estáis viendo. Primero la espalda la colocaremos siempre haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y vamos a ir colocando el resto de patrones de tal forma que podamos aprovechar lo máximo posible la tela. Además tenemos que dejar margen de costura entre patrón y patrón. Alfilerearemos bien todos los papeles de patrones a ambas capas de tela y luego vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón. Para recortar la manga, con el resto de tela que nos ha quedado, la extendemos bien, la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar el patrón de la manga. Y lo alfilereamos bien a ambas capas de tela. Y haciendo coincidir con la doblez de la tela vamos a colocar el patrón del volante que irá en ambas piernas. Como tenemos que cortar dos patrones, primero vamos a cortar uno y luego el otro. La manga la recortaremos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno. Realizamos un pequeño corte que marcará el centro del patrón de la manga, la parte superior de la curvatura de la misma y seguimos recortando a 1 centímetro o centímetro y medio por todo el contorno. Con los restos de tela que nos han quedado vamos a cortar unos bies para la terminación del escote tanto trasero como delantero. Un bies es un rectángulo o unas pequeñas tiras de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente que se cortan en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser por el pantalón. Primero vamos a unir delantero con delantero como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados, es decir, tal cual hemos cortado las piezas por el centro. Vamos a coser solamente a 1 centímetro, centímetro y medio la curvatura central del pantalón. Luego vamos a hacer lo mismo con la parte trasera del pantalón, es decir, ambos delanteros y ambos traseros estarían unidos por el centro a 1 centímetro, centímetro y medio con un pespunte lineal sencillo. Colocamos el trasero del pantalón como estáis viendo, bien abierto y con el derecho de la tela hacia arriba y encima, haciéndolo coincidir perfectamente por los laterales o costados, vamos a colocar el delantero del pantalón y vamos a coser ambas piezas, es decir, delantero con trasero por los costados o laterales, a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Remallaremos todas las costuras que estamos haciendo del pantalón con una costura en zigzag al borde de la tela. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser en la entrepierna del delantero con la entrepierna del trasero del pantalón. Vamos a colocar bien haciendo coincidir la costura central por ambas partes y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Remallaremos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba, como estáis viendo, y vamos a hacer coincidir por los hombros ambos delanteros, comenzando por uno, con el derecho hacia abajo, es decir, ambas telas estarían enfrentados los derechos. Vamos a coser la parte superior de nuestro mono por los hombros a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. El delantero que nos queda por coser, pues lo colocamos como estáis viendo en el vídeo, con el derecho hacia abajo y haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros. Cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Ambas costuras de los hombros las vamos a remallar con una puntada en zigzag al borde de la tela.
Ahora vamos a coser las mangas con el cuerpo abierto. Colocamos el cuerpo del mono como estáis viendo, abierto y con el derecho hacia arriba. Y ahora vamos a colocar las mangas, justo haciéndolas coincidir en el hueco que tenemos para ellas, con el derecho de la tela hacia abajo y mirando bien que el centro de la manga coincida con la costura del hombro. Vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela como estáis viendo. Vamos a ir manejándonos con las manos, pero si os veis un poco inexpertas podéis hilvanar las mangas al cuerpo o bien ayudaros de alfileres. Para terminar remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Vamos a cerrar ahora el cuerpo o la parte superior del mono. Lo doblamos como estáis viendo, por los hombros y por la mitad de la manga, con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a coser desde el bajo de la manga hasta el bajo de la parte superior del mono. Nos tenemos que asegurar bien de que las costuras de las mangas coinciden perfectamente y coseremos con un pespunte lineal sencillo cerrando mangas y costados a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela de ambos lados del cuerpo. Y para terminar remallaremos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Como los restos de tela que nos habían quedado para cortar los bies eran muy pequeñitos, nos han salido unos bies muy cortitos. Necesitamos uno largo que vaya por todo el escote delantero y trasero. Por eso vamos a unir los bies, pues como estáis viendo, como tendría que quedar sería así, y por eso con los derechos de las telas enfrentados vamos a ir cosiendo como medio centímetro los extremos de los bies que hemos cortado. Si tenéis un bies más largo, pues muchísimo mejor, no tenéis que hacer este paso. Cortamos los hilos separando los bies y ya nos quedará un bies larguísimo. Ahora vamos a colocarlo desde el centro o uno de los extremos del bajo delantero hasta el otro extremo contrario, pasando por toda la parte central delantera y el escote trasero. Vamos a ir cosiéndolo como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados, haciéndolos coincidir por el borde de la tela perfectamente y a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con una puntada lineal sencilla. Realizamos unos pequeños cortes por toda esta costura que acabamos de realizar antes de llegar a la línea de costura. Y vamos a volcar el bies hacia el interior de nuestro mono, es decir, hacia el revés de la tela. Para ello doblamos por la mitad y luego volvemos a doblar, quedando en el interior nuestro bies. Y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si os resulta más complicado ir haciéndolo con las manos, os aconsejo que probéis con la plancha antes de coser a máquina, que seguro que os sirve de mucha ayuda. Pruébate el cuerpo de la blusa o de la parte superior del mono y vamos a determinar que el largo de la manga es el adecuado. Una vez que lo tenemos ajustado a nuestro brazo, vamos a hacerle un pequeño dobladillo o dobladillo de pañuelo en todo el contorno de la manga. Para ello doblamos medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro aproximadamente, y esto mismo lo vamos a hacer por todo el contorno de ambas mangas. Si queréis podéis ayudaros de la plancha o de un prensatelas de dobladillos de pañuelo, que os será más fácil quizás que de primeras hacerlo con las manos. Coseremos ahora los volantes al bajo del pantalón. Los volantes van a ir en el bajo, como estáis viendo, y como van a ir el centro del volante coincidiendo con la costura del costado, haremos un piquete para marcar el centro. Ahora colocamos el pantalón con el derecho de la tela hacia arriba por el bajo, como estáis viendo, y colocamos el volante, el piquete justo que hemos hecho, en la costura del costado. El volante lleva la tela con el derecho hacia abajo y vamos a ir cosiendo desde el centro del volante hacia un lado y desde el centro del volante hacia el otro para que nos quede bien centrado.
a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Este mismo paso lo haremos para ambas piernas, es decir, para ambos volantes, y luego remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Los volantes nos tienen que quedar en el bajo, como estáis viendo. Vamos ahora a coser el dobladillo del bajo, con el volante incluido. Para ello vamos a colocarlo, como estáis viendo, con el revés de la tela hacia arriba y vamos a hacerle un pequeño dobladillo. Primero doblamos como medio centímetro y luego volvemos a doblar otro medio centímetro y de esta manera vamos a ir cosiendo por la parte tanto que no hay volante como por la parte del volante. Es un poco complicado justo cuando está la costura del volante y la curvatura del mismo. Pero si queréis o si no se os da bien con las manos directamente, podéis ayudaros de un prensatelas de dobladillo de pañuelo o bien con la plancha que siempre es de bastante ayuda para estas labores. El resultado tiene que ser un dobladillo por todo el bajo del pantalón, tanto por la parte del volante como por la parte que no lleva volante. Y esto mismo lo haremos para ambas piernas. El pantalón del mono irá fruncido o rizado un poco para adaptarse a la blusa. Para ello vamos a colocar la tensión de la máquina de coser en la más alta y la puntada más alta y vamos a ir haciendo como unas 4 costuras a medio centímetro del borde de la tela por toda la parte superior. Estas 4 costuras dejando bien los hilos largos y estas son las que vamos a ir frunciendo. Con una mano en los extremos de los hilos y con otra vamos a ir repartiendo el rizo y de esta manera vamos a ir frunciendo la parte superior del pantalón hasta ajustar a la medida de la blusa. Colocamos bien extendida la parte de la blusa o la parte superior de nuestro mono. Como estáis viendo, tenemos que montar ambas partes delanteras y que nos queden perfectas. Una vez que tenemos la blusa perfectamente cuadrada, vamos a alfilerear, como estáis viendo, el bajo de la parte delantera central. En el centro de la espalda hemos hecho un piquete que marcará el centro de la espalda. Y ahora vamos a hacer un piquete uniendo costado con costado en la parte delantera, con los delanteros montados como estáis viendo, para que así nos ayude a montar perfectamente el pantalón y centrarlo correctamente. Colocamos el pantalón como estáis viendo, ya lo hemos fruncido de tal forma que coincide perfectamente con el tamaño de la blusa o de la parte superior. Y ahora vamos a hacer coincidir el piquete central delantero con la costura central delantera del pantalón. Y vamos a hacer coincidir los costados con las costuras de los costados. Vamos a ir cogiendo con alfileres, como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados y luego vamos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el borde de la tela por todo el contorno, que de esta manera nos quedará unida la parte superior a la parte inferior del mono. Aunque ya lo teníamos más o menos ajustada la medida, siempre una vez que se le han puesto los alfileres podemos ajustar más para que quede perfecto la parte superior e inferior. Y ahora sí cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela por todo el contorno. Remallamos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Y ahora vamos a coser el elástico que va en la cintura o en esta costura que acabamos de hacer de unión entre la parte superior e inferior. Cortamos el elástico a la medida del contorno de cintura de nuestra cintura y los cosemos ambos extremos solapados como estáis viendo. Para repartir muy bien el elástico de la cintura vamos a hacer un pequeño truco. Primero cogemos el centro de la espalda, que es el que estáis viendo a la derecha.
Estos son los costados, los que acabo de señalar, y el centro delantero. Como queremos poner la costura de unión del elástico en la espalda, vamos a calcular la mitad del elástico que va en la parte delantera y vamos a coser primero la parte central delantera en la mitad del elástico. El elástico lo iremos cosiendo por toda la costura que va de unión entre la parte superior y la parte inferior. Colocamos el elástico, pues como estáis viendo, y vamos a ir estirando el elástico y cosiéndolo a la tela con un pespunte lineal sencillo. En la parte delantera por el interior vamos a coser un automático invisible, es decir, un cierre de automático invisible. Podemos ponerlo a la altura deseada o bien os he dejado una altura aproximada en el patrón. Y ya tendríamos nuestro mono totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube en el que compartimos una gran cantidad de tutoriales y patrones gratis.